Bueno, como ya se ha dicho, yo ya he tenido la oportunidad de conversar con algunos. El que habla es huancaíno, es decir, nacido acá, criado acá, y bueno, me votaron hace 17 años, entonces tengo acá la oportunidad de volver, de compartir un tema que ha sido pues una de mis preocupaciones constantes, de si es que la lógica se aplica y cuánto de la lógica se aplica al derecho. Y un poco para motivar, ¿no? para motivar esto, recién termina, por favor. El 19 de enero será una sentencia, acá mejor. El 19 de enero será una sentencia del Tribunal Constitucional que, a propósito de lo que es el derecho de motivación, se indica que el derecho de motivación tiene que contener y estar arreglado a la motivación de las resoluciones en general a 3 principios, perdón, a 4. El principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de tercio excluido, también que en la lógica lo conocemos como el de bivalencia, y el así llamado principio de razón suficiente. Siguiente, por favor. Estos 3 principios en realidad lo que hacen es, por ahí hay una palabra, ¿no? Poner en evidencia, en las 2 últimas líneas, poner en evidencia de que la actuación administrativa no es arbitraria. En otras palabras, si se cumple con estos principios, la decisión administrativa y en general la decisión jurídica en general no será arbitraria. Eso es interesante. La siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque de acuerdo a un filósofo peruano y jurista también, Francisco Miro Quesada Canto Arias, considerado el mejor filósofo de toda la historia del Perú y vivo hasta la fecha, la justicia es todo enunciado que cumple con las características de la simetría y la no arbitrariedad, que hace esto bastante juego con lo que señala el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional está diciendo de que, digamos, una sentencia va a ser, digamos, justa si no es arbitraria, en la medida que cumpla los principios de la lógica. Y Miro Quesada pues estaría, por lo menos en parte, de acuerdo, ya que él maneja una definición de justicia sobre la base de la no arbitrariedad. El otro argumento es la simetría, que no vamos a tocar, que no nos interesa, pero en todo caso, no nos interesa en esta sesión, por supuesto. En todo caso, las referencias son de un trabajo que él hizo el año 2003, lo publicó en la UNAM, me parece, y bueno, nosotros hemos podido decir algo al respecto en nuestro trabajo, Los problemas formales de la idea de justicia, que es un comentario crítica a la propuesta del profesor Francisco Miro Quesada. Siguiente, por favor. Bien. Ok. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Lo que voy a tratar de hacer ahora es lo siguiente. Habida cuenta de que hay una sentencia que lo que está diciendo es, si usted quiere, digamos, tener una decisión no arbitraria, tiene que cumplir con los principios de la lógica, y los principios de la lógica ya están listados por esta sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces cúmplalos, ¿no? Y va a obtener una sentencia pues adecuada que le va a servir para su carrera judicial, y dicho sea de paso, que va a ir de acuerdo con una noción de justicia. Esto es que la decisión no será arbitraria. Bien. Ahora, entonces, si eso está claro y si esa fuera la idea de mi ponencia, entonces yo tendría que acabar acá y simplemente darle las gracias por su participación. Lo que voy a hacer por mi formación filosófica es decir que todo esto está equivocado. Entonces, vamos a... No que Miro Quesada esté equivocado. Quien está equivocado es el Tribunal Constitucional. Porque la idea de fondo es que al derecho se le aplica la lógica clásica. Lo está diciendo el Tribunal Constitucional. ¿Qué es una lógica clásica? Una lógica clásica
Es un sistema formal que cumple con 3 principios. Pero alguien me dirá, ¿pero no eran 4? Sí, pues, ese es un error. Son 3 nada más los principios de la lógica clásica. El de identidad, el de tercio excluso y el de no arbitrariedad. Y no hay preferencia por ninguno o por otro. Usted lo puede listar de diversa manera, no es que uno sea más importante que el otro. ¿Qué es el principio de, digamos, identidad? Es decir, que algo es igual a sí mismo, no puede ser de otra manera. Eso cualquiera diría, eso es evidente. No tengo que ser gran estudioso ni muy preocupado por cuestiones de lógica para decir que algo es idéntico a sí mismo. Cualquier cosa es igual. Pero digamos que en la filosofía se decía, pues uno no se baña en el río 2 veces, ¿no? Hay dichos de esa manera, los que gustan de filosofía ya algo recordarán al respecto. Pero en todo caso la lógica clásica actual, clásica ¿por qué? Porque es el modelo estándar, no porque solo venga de los griegos. ¿No? El modelo estándar de la lógica, ¿no?, se basa sobre el principio de identidad. El segundo principio, simplemente por indicar alguno, es el de bivalencia o tercio excluido. Algo así como que algo es o no es, pero no puede ser ambas cosas al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Y este principio ya a estas alturas ya no parece tan intuitivo, pero si se tratara de clasificar las cosas en 2 grupos, entonces estaríamos, digamos, adecuando nuestro actuar a un principio de bivalencia. La vida, y sobre todo el derecho, nos ha puesto a pensar, pues, ¿qué significa ebrio habitual? ¿No? ¿Eres o no eres, o estamos o no ante un caso de ebrio habitual? O crueldad, ¿no?, en derecho penal. ¿Es un caso de crueldad o no es un caso de crueldad? Bueno, pues, el Tribunal Constitucional nos está diciendo, si ustedes encuentran matices en la práctica, no importa. Algo tendrán que hacer para decir categóricamente si un actuar es cruel o simplemente no lo es. Y eso es ser consistente o congruente con el principio de bivalencia. Bien. Luego tenemos el de no contradicción. El de no contradicción se concibe más o menos así. Dada una oración, en este caso P, no es posible que ocurra P y al mismo tiempo no ocurra P bajo el mismo aspecto, ¿no? Es posible que luego de un tiempo ocurra no P, pero al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias no puede darse P y no P. Es una prohibición, ¿no?, que simultáneamente algo sea 2 cosas distintas a la vez, su afirmación y su negación. Entonces, eso es el principio de no contradicción. Y bueno, al Tribunal Constitucional le faltó una propiedad que, digámoslo así, no es un principio, es una propiedad de los argumentos en relación, o de los argumentos entendidos como una relación entre premisas y consecuencias. El principio de monotonía o la propiedad de monotonía. ¿Qué quiere decir esto? Intuitivamente nosotros aprendemos y, digamos, antes de coger un libro o antes de coger el expediente, pudimos haber dicho, bueno, a mí me parece P. Cogemos el expediente y luego decimos, no, es no P. Entonces, eso es casi habitual, no solamente con las personas que leen expedientes, sino con las personas que cogemos cualquier texto, cualquier libro, cualquier artículo, y cabe la posibilidad, según ciertas condiciones, que ese artículo termine por convencernos de lo contrario
a lo que inicialmente pensamos, por lo menos en parte. Uno de los libros que a mí personalmente me cambiaron bastante fue uno de Robert Alexis, La teoría de los derechos fundamentales, ¿no? Yo pensaba que el derecho no tenía nada que ver con la lógica, yo era, digamos, muy dado a la doctrina civil de una teoría que se llama teoría de derechos subjetivos, ¿no? En fin, hasta que leí ese libro, sobre todo el capítulo 4, y me di con la sorpresa de que ya no era el mismo. Bueno, yo seguía siendo yo. El asunto es de que mis conclusiones con la naturaleza del derecho subjetivo habían sido totalmente trastornadas por ese capítulo 4 de ese libro, ¿no? Era por la década de los 90, más o menos, cuando Robert Alexis pues todavía no era lo que conocemos ahora. Pues bien, ¿qué pasa? Como estamos viendo, yo he puesto ejemplos en los que no ocurre, digamos, la conservación del conocimiento, es decir, de nuestras conclusiones iniciales. Pero cuando ocurre eso, es decir, cuando nuestras conclusiones iniciales se conservan, no importa cuánto aprendamos, ahí decimos que hay monotonía. Esa es una propiedad de la lógica. Una lógica clásica es monotónica, es decir, no interesa cuántas premisas agreguemos, no cambiará ninguna de nuestras conclusiones originales. Y ustedes dirán, pero eso no es jurídico, no es de nuestro ámbito diario, no es de nuestro ámbito cotidiano académico de investigación, porque cabe y es posible, depende del texto, que leyendo un texto, y es más, volviendo a leer luego de varios años, uno cambia de opinión. Entonces, el racionamiento humano es no monotónico, pero la lógica sí es monotónica. Y esto, ahora, alguien dirá, y entonces, ¿por qué o para qué, digamos, la lógica trabaja con una propiedad llamada monotonía? Fácil, por las matemáticas. La lógica clásica, como la conocemos ahora, fue inventada, por decirlo así, para estudiar el concepto de, o mejor dicho, responder la pregunta de ¿qué es una verdad matemática? Esto es, en matemáticas, las verdades se conservan. Las matemáticas griegas contenidos en el texto antiquísimo de Euclides, los elementos de Euclides, que es más o menos del, grosso modo, del siglo IV antes de Cristo, a la fecha ya tiene como 2400 y pico años. Sus teoremas se mantienen, pero lo mismo no podemos decir de la física. No hay ni un solo teorema o enunciado de la física de Aristóteles, este gran filósofo griego de esa época también, que se mantenga en la física actual. Basta pues coger un libro de academia, ni siquiera de universidad, de academia, sobre física, compararlo con la física de Aristóteles, y uno verá pues que se está hablando de cosas totalmente distintas. Entonces el conocimiento físico, por lo menos, no es conservativo, no es acumulativo, no es monotónico. El conocimiento matemático sí lo es. Siguiente, por favor. Siguiente, si eso todavía lo que no viene al caso. Siguiente. Ok, pero uno de los modelos de lógica que se aplica mucho al derecho, por mucha crítica que se le haga, es lo que llamamos la lógica deóntica estándar, la LDE, por las siglas. Y tiene algunas características. Algunos de ustedes habrá escuchado de la lógica deóntica, que ha sido creada, el personaje de la derecha es el famoso Ludwig Wittgenstein,
este filósofo que marcó bastante los inicios de la filosofía analítica del siglo XX, y el que está a su izquierda es su discípulo, Georg von Wright, un filósofo holandés o finlandés, no recuerdo bien, que en la década de los 50 crea el primer sistema de lógica deóntica. Digo el primer sistema porque a la fecha hay un montón. Si digo 10 es poco, si digo 100 sigue siendo poco. Entonces hay un montón, y eso solo en lógica clásica. Si salimos de la lógica clásica y vamos a otras lógicas, hay mucho más todavía. ¿Ya? Bien, entonces él es el que en un artículo de 1951 formula uno de los primeros sistemas de lógica deóntica. Grosso modo, para explicar qué es la lógica deóntica. La lógica deóntica, como toda lógica, maneja pues símbolos. Y les diría que no se dejen atemorizar por los símbolos, porque es los mismos símbolos que cuando nosotros empleamos en WhatsApp, también empleamos símbolos, ¿no? Entonces, para carita feliz, carita triste, entonces en lógica también hacemos lo mismo. Empleamos no una carita feliz, sino un símbolo. Símbolos que pueden ser aburridos, no son tan expresivos como los emóticos o como se llamen. Pero en fin, tenemos un círculo para denotar el concepto de obligación. Tenemos una P para denotar el concepto de permiso o permitido. Tenemos una F para denotar el concepto de prohibido. A falta de letra, porque si ponemos P permitido y P prohibido, entonces se genera lo que ustedes conocen como homonimia. Hay confusión. Entonces simplemente una F. Bien. Entonces podemos decir que la lógica deóntica trabaja con tres operadores: obligado, permitido y prohibido. Bien. Conductas. ¿Y cómo formamos? ¿No? A este operador le agregamos un enunciado. Entonces, cuando digo círculo P y P dice ir al cine, ¿no? ¿Qué significa? Es obligatorio ir al cine. Ahora, pensemos en el Código Penal, en el 106, que dice el que mata a otro, ¿no? Esa parte pues no es deóntica, ¿no? Esa parte es descriptiva. Para todo individuo, ¿no?, que está circunscrito, etcétera, etcétera, con tales y cuales características, los penalistas de esto saben mucho más que yo, ¿ya? Entonces, si es que mata, ¿no? si es que mata, hay un condicional ahí, ¿no? Es obligatorio que se le sancione con una pena privativa de libertad de 6 a 20 años. Ahí está la obligación, obligado P. Entonces uno tiene P, entonces bolita Q, ¿no? Entonces, en lógica deóntica, ¿no?, se puede pues formular prácticamente todas las normas que tienen esa estructura, como la del 106 del Código Penal, y no es exclusivo del Código Penal, sino, por ejemplo, pensemos en el caso del 1.1969 del Código Civil: el que causa daño a otro estará obligado a indemnizar, que es muy parecido a la redacción del 106, ¿verdad? Entonces ese también se puede representar de esta manera. Ahora, estudiar lógica sirve para algo. Yo recuerdo las discusiones que, por ejemplo, tenía un penalista bastante famoso, Gunther Jacobs, de cuál es el concepto principal del derecho, ¿no? Y un artículo para ahí, recuerdo, si es que la memoria no me falla, es la obligación. La obligación es el concepto principal que ilumina, por decirlo así, todo el derecho. Pues bien, cuando uno estudia lógica, el asunto se resuelve casi de manera, por decirlo así, pacífica. ¿Qué ocurre? Usted puede, de estos tres operadores, elegir cualquiera. Yo en este caso he elegido la obligación. Y con este operador he definido los otros dos. Entonces he dicho, permitido, algo está permitido cuando no es obligatorio no hacerlo.
¿no? Está ahí. Algo es permitido cuando no es obligatorio no hacerlo. Y algo está prohibido cuando es obligatorio no hacerlo. Ahora, ¿por qué usted escogió el operador deóntico obligatorio? Bueno, alguno tenía que escoger. Pero pude haber escogido la permisión como concepto básico. Y los otros los definía en términos de permisión. O definía la obligación en términos de permisión y la prohibición en términos de permisión. Pero pude haber también elegido la prohibición. Entonces, en ese caso, definía la obligación en términos de prohibición y la permisión en términos de prohibición. O sea, en lógica decimos, los conceptos deónticos son interdefinibles. Elija cualquiera y va a poder definir los otros dos. Con lo cual, esta discusión del gran maestro Gunther Jacobs, personalmente, desde un punto de vista lógico, no tiene mucho sentido. Porque, como vemos, podemos tener un sistema cuyo concepto básico sea la obligación, pero podemos tener otro sistema, sin cambiar mucho el asunto, cuyo concepto básico sea la permisión. Y también podemos tener un tercer sistema cuyo concepto básico sea la prohibición. Y ninguno tendrá una suerte de preferencia teórica o filosófica sobre el otro. Bien. Ahora, lo que sigue de la lógica deóntica es interesante también. La lógica deóntica no se divorcia de la lógica clásica, al menos en su versión estándar, sino presupone, parte de, tiene como base. Y eso significa cuando digo A o todas las tautologías del cálculo proposicional clásico. Ahí está. Alguien me mencionaba con bastante acierto el texto de Irving Copy. Bueno, en el texto de Irving Copy, Lógica Simbólica o Introducción a la Lógica, en ambos se estudia lógica clásica. Y la lógica clásica, pues por lo menos tiene dos capítulos. La lógica proposicional, donde vemos P, Q, R, S, y la lógica de predicados, donde hacemos cuantificación para todo, o existe por lo menos uno, ¿no? Es decir, digamos que la lógica, ¿cómo lo he puesto ahí? Cálculo proposicional es cuando utilizo solamente oraciones P, Q, R, que son variables proposicionales, mientras que el cálculo de predicados o lógica de primer orden, LPO, lógica de primer orden, en estos casos lo que yo hago, además, es, solo para decirlo de manera muy breve, muy sucinta, es utilizar lo que se denomina cuantificadores, es decir, para todo X tal que X, ¿no? Por ejemplo, solo para decir, ¿no? ¿Qué dice el 106? Todo aquel, ¿no? Entonces, para todo X, ¿no? Si X mata a alguien, entonces MX significa X mata a alguien. Lo pueden hacer binario, X mata Y, ¿no? Pero yo te creo así por humor de la simplicidad. Entonces, es bolita, circulito o ligado, pena privativa de libertad, digamos P. Y este sería una simbolización en lógica primer orden del 106. Lo puedo hacer también en lógica proposicional. P, entonces, Q. Y ya me ahorro los cuantificadores. En lógica se puede hacer lo que sea, siempre y cuando es como la gramática del lenguaje culto, se siga pues la sintaxis correctamente, ¿no? Ambas son correctas formulaciones del 106. Ninguna es mejor que la otra, del proceso de paso, ¿no? Puedo utilizar P entonces Q sin ningún ambaje. De repente es suficiente. O puedo utilizar
alguien me podría decir, o alguien podría decir, no, pero usted se está olvidando del operador iónico. Ok, le ponemos P, entonces Q. Y también se puede hacer. Francisco Miroqueta, eso lo tenía bien claro. Se puede formalizar las normas del derecho o los textos jurídicos utilizando operadores iónicos o sin ellos. De hecho, la lógica jurídica con Ulrich Klug en la década de los 50 nació así. Nació utilizando únicamente lógicos generadores, sin operadores iónicos. Operadores iónicos me refiero a prohibido, permitido, digamos. Bien, entonces, decimos pues que la lógica iónica estándar es una, y el árbol lógico es una extensión. O sea, parte de, presupone que estamos utilizando los principios de la clásica. ¿Y qué le agregamos? Le agregamos dos axiomas que están allí. Esta es la famosa ley de Bentham, y para hacer justos históricamente debería decirse la ley de Leibniz. Leibniz fue un matemático, pero también fue un jurista muy importante como jurista y como matemático. Como le decía a un profesor, en la antigüedad pues los matemáticos eran juristas y los juristas eran matemáticos. Solo en el siglo XIX ya era común encontrar estas combinaciones. En el XX ya se hizo más escaso y en el XXI casi es una cosa pues extraña, exótica, ¿no? Rara. Bien. ¿Cómo se interpreta la ley de Bentham? Imagínense pues ustedes que una persona, un grupo de policías va a allanar, y corríjame por favor, porque yo no soy abogado practicante, entonces corríjame si estoy aplicando mal los términos, va a allanar una vivienda por una orden judicial. Obviamente la orden judicial es un mandato que le ordena a la policía allanar tal vivienda, y lo hace pues a la fuerza. Entonces, digamos que el dueño del lugar de la casa es un lógico. Orden, mandato, no es lo mismo que permiso. Bueno, pues la ley de Bentham o la ley de Leibniz. O a veces lógico dueño de la casa. Bien, el otro axioma que se agrega es el llamado el axioma de óptico K o K de óptico, que lo que dice es: si la implicación es obligatoria, entonces si el antecedente es obligatorio, también es obligatorio. Es como si fuera una distribución del guión. Usted tiene acá obligatorio también es obligatorio. Eso es lo que está diciendo ese axioma. Solo una acotación. Ninguno de estos axiomas se demuestra. Los axiomas, por una suerte de concepción matemática de las cosas, se asumen sin ningún tipo de evidencia o intuición. Y dicho sea, así funciona toda la matemática. Esto es un sistema formal y por ende, como todo sistema formal, no tiene por qué justificar la verdad de sus axiomas. Esto tiene toda una historia por detrás, dicho sea de paso. Para la época de Aristóteles o de Euclides,
los axiomas o postulados eran verdades evidentes, entonces uno solo aceptaba lo que era evidente, pero el gran problema con la evidencia es, para usted puede ser evidente, pero de repente para otra persona no. Entonces, ¿cuáles son los criterios de que un axioma o un postulado son evidentes? Ahora me dijeron, ¿la identidad acaso no es evidente? ¿No? A una colega le ¿cómo es posible que alguien no sea igual a sí mismo? ¿No? Entonces parece que hay una razón, una intuición que sustenta, ¿no?, la verdad de cada acción. Pero eso no es así. Eso no es así. Y el ejemplo clásico que se pone bastante usual es la geometría. En la matemática euclidiana se decía que dada una línea, ¿no?, y un punto externo, ¿cuántas paralelas puede trazarse? Una, y nada más que una. Pero también está en nuestra concepción usual de las cosas. Es más, vemos acá vemos letras, vemos acá la pizarra, y si revisamos la parte superior y la parte inferior de la pizarra, otras letras y letras se van a interpretar. Es más, dada esta línea, una paralela, ¿no?, que sea tan distancia de la línea. Y eso fue una verdad evidente por más de 2000 años. Esto ya lo sabían los matemáticos griegos del siglo IV antes de Cristo. Pero ¿qué pasó en el siglo I? Hicieron dos cosas. ¿Qué hicieron? Vamos a inventar un sistema de geometría en el que no pase ninguna paralela. Y la gente no tiene nada porque dijeron, es absurdo. Pero ¿qué sucede en absurdo? Porque todo el sistema será falso. Y mi lógica se instalaba. Entonces, no son contradictorios. Trabajamos con el postulado que dice, dada una línea recta, un punto externo, no hay ninguna paralela que se trace por ese punto externo. Y no se encontró ninguna contradicción. Es una matemática que pero no es posible. Está partiendo una falsedad. Tiene que encontrar una contradicción. Pero lo que pasa es
los casos y que no obedece la regla tecnológica no monotónica. Igual en el caso de prescripción del delito, donde la premisa de transcurrió el plazo de persecución del delito hace que lo que inicialmente decíamos Juan debe ir a la cárcel, ahora como quiera que pasó el plazo, ya no debe ir a la cárcel. Lo mismo, otro tema que es muy complicado es el asunto de la gradualidad de las penas. Es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. El 106 habla, del Código Penal habla de 6 a 20 años, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios para imponer una pena de 6 años y un día? No hay, pues. Y el día tiene horas, y la hora minutos, y el minuto segundos. Alguien podría decir el tiempo es continuo, es decir que los segundos también tienen particiones, y cada partición también subparticiones. ¿Cuáles son los criterios para graduar las penas? En el Código Penal hay, pero vamos, no da soluciones exactas. No da soluciones. Y creo que por ahí hay un sistema, alguien me comentó, Ciro Cancho, el profesor Ciro Cancho me comentó que había un sistema de medición, pero no era tampoco exacto. ¿Ya? Ese es un problema muy, muy complicado. Ahora, no es solo del sistema peruano. ¿Ustedes se acuerdan de la sentencia del Tribunal de la Haya en el caso Perú versus Chile? ¿No? ¿Y qué decía esa sentencia? Pues decía que, disculpen, es de Chile, es de Perú, es de Chile. A partir de acá trazaban una línea recta a un punto A. Es una versión mía nada más, ¿ya? Luego otra línea recta a un punto B. Luego otra recta a un punto C y por ahí aparecía de repente algo. Ya, y esa era la nueva delimitación marítima entre Perú y Chile. En primer lugar, la línea hipotética, decía, era equitativa. La pregunta que yo le haría a estos señores, y me hago siempre, es ¿y dónde está dicho de que la línea recta es equitativa? Las líneas rectas podrán tener cualquier propiedad excepto la de ser equitativas, porque eso de ser equitativo es una propiedad de la ética y de la justicia, no es una propiedad de la geometría. Ahora, cualquier matemático sabe, y cualquier aprendiz de matemático como yo sabe, que entre dos puntos se pueden trazar ¿cuántas líneas? Infinitas. Una de ellas es esta que llamamos recta, pero otra puede ser así, otra puede ser así, otra puede ser así, otra puede ser así, etc, etc, etc. Porque la recta es la preferida. Ahora, aplicando ya geometría geodésica, es decir, de la superficie curva, se puede trazar todos que hemos jugado fútbol y vóley, ¿pueden trazar una línea recta sobre una pelota? Cualquier línea que se trace, por mucho esfuerzo que se haga, siempre será curva. Pero no, el Tribunal de la Haya dijo, no, yo sí puedo trazar una recta. Claro, el papel lo aguanta todo. Bien. Entonces, pues, hay problemas importantes de aplicación del derecho que requieren de una revisión de nuestros propios conceptos, ¿ya? Incluso de equidad en relación con las líneas rectas.
Eso que fue tan importante y sigue siendo importante porque esto determinó el límite entre Perú y Chile a pesar de diversas posturas. Siguiente, por favor. Finalmente. Bueno, como veremos pues, o como vimos pues, el Tribunal de la Haya dijo, el Tribunal Constitucional dijo son 4 los principios. Y también hay una resolución de la, no muy bien afamado, CNM, pero en todo caso, olvidemos el principio de razón suficiente. Hay un precedente que habla pues que para la carrera judicial, ¿no?, la motivación de la sentencia, debe obedecer el principio de razón suficiente. Y como les dije, bueno, esta intervención mía no es para repetir lo que dicen el uno y el otro, sino es para, al contrario, cuestionar. Pues bien, hay 2 razones para las cuales, por las cuales estoy hasta ahora convencido, porque en mi caso yo sí asumo que soy falible, es decir, que de repente mañana leo un libro y me convenzo de lo contrario, o teniendo una buena conversación. El llamado principio de razón suficiente, por mucho que tenga, digamos, pedigrí, es decir, lo utilizaba Occam, Leibniz, no es un principio lógico. Por 2 razones. 1, porque ese señor que vemos ahí, que es un matemático muy, muy famoso, amigo de Einstein, Kurt Gödel, austríaco, demostró que hay verdades matemáticas en la aritmética que no se pueden demostrar de la misma teoría. O sea, hay verdades y no sabemos por qué lo son. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay una razón suficiente para esas verdades. No hay cómo explicarlas. La demostración de eso realmente es bastante complicada. Pero me he permitido, con bastante cariño por supuesto, y respeto, me he permitido dar alguna bibliografía. Este texto de Fresán, que se llama El sueño de la razón, tiene una magnífica explicación súper intuitiva, sin ninguna fórmula matemática ni nada por el estilo. Es casi es como una buena sentencia bien redactada, ¿no? O sea, da gusto leerla. Es un texto muy breve, dicho sea de paso, que está en internet, dicho sea de paso, o en también las librerías, que explica cómo es esto de que hay verdades que no tienen demostración. Y bueno, si uno quiere ser un poco más técnico, ya hay otra bibliografía, pero yo recomendaría para los interesados el de Javier Fresán, El sueño de la razón. Así se llama, El sueño de la razón. Pues bien, entonces, este concepto o esta idea de razón suficiente, de alguna manera ha sido descartada ya por la lógica, por el matemático Gödel. Ok, vayamos a la lógica. Pero hay un argumento de carácter epistemológico. ¿Cuál es? Si algo fuera razón suficiente para explicar un fenómeno, ¿qué tipo de razón suficiente sería esa? ¿Sería variable? ¿Sería, digamos, lo mejor que pudiéramos hacer? Pero en ese caso, pues, si es lo mejor que pudiéramos hacer, de repente, mañana más tarde, nos podemos dar cuenta de que pudimos haberlo hecho mejor, entonces no era suficiente. Entonces, en filosofía de la ciencia lo que aprendemos bastante es que el conocimiento humano, por muy elaborado, muy técnico, muy matematizado y por mucha evidencia empírica que tenga, todo ese conocimiento humano, pensemos en la física más desarrollada, es susceptible de error. Eso explica por qué a la fecha no tenemos ningún conocimiento físico que haya durado más de 100 años. Y la mecánica clásica fue descartada por la relatividad y por la mecánica cuántica. O sea, Newton, ¿no?, del siglo XVIII, ya para el XIX estaba haciendo
digamos, considerado el culmen, empieza en 1904-1905 la relativa, y en la década de los 20 la cuántica, y ya no se aplica o no se considera como una adecuada descripción de la realidad. O sea, no hay teoremas de la física que sean permanentes. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro conocimiento empírico, sobre todo, es falible. Esa es una razón de carácter epistemológico, de que nuestro conocimiento es susceptible de error, y en el latín decimos pro temp, es decir, temporal, ¿no? De que lo que en un momento nos parece suficiente, luego ya no lo es. Entonces, si hay algo que es suficiente y luego ya no lo es, entonces no es un principio, no hay un principio de suficiencia. Porque el conocimiento humano esencialmente es falible. Siguiente, por favor. Bien, entonces, es interesante lo que hizo el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, como comentaba un colega de ustedes y mío también, ahora sí es necesario saber lógica. Ya no solamente para la CN, el Consejo Nacional de la Magistratura, sino también por un tema de que es parte o contenido de un derecho a la debida fundamentación de parte de todos nosotros los ciudadanos. Entonces, la lógica empieza a ser algo mucho más práctico para el abogado, para el juez, para los operadores del derecho. Y el resto de la charla ha sido pues un poco cuestionar por qué esa lógica, por qué esos principios y no otros, siendo que hay otro bagaje formal que quizá pueda ser más adecuado a la naturaleza del razonamiento jurídico. Bien, muchas gracias. Queremos agradecer al doctor León Ontiveros por su ilustrativa exposición. Damos pase a las preguntas